Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre el formato FDC 127 propio de las prácticas empresariales y de la práctica social de las unidades tecnológicas de Santander. Mi nombre es el profesor Andrés Mauricio García, el cual los voy a inducir de cómo desarrollar ese formato, que es el formato de propuesta que se debe presentar para que sus prácticas empiecen a tener validez dentro de todo un proceso, lo que dice y lo que indica el reglamento de grado de nuestra institución. Voy a compartir la pantalla para que el formato salga y lo podamos identificar y empezar a trabajar en ellos y decir los parámetros puntuales que se necesitan y qué es lo que debemos y cómo lo debemos hacer y abordar para que no tenga ningún inconveniente dentro de ese campo de acción. Ok, miremos algo importante como todo lo que tiene este formato. Recordemos que antes se le llamaba el RDC 127, ahora se le llama FDC 127. Cambia la forma como del código que se le da, que cambia de la R a la F, pero igual el contenido es exactamente el mismo. Voy a ampliar un poco la pantalla para que podamos ver algo mejor. Entonces recordemos que esta propuesta de trabajo de grado es solamente para la modalidad de práctica empresarial o práctica social. Como todos los formatos anteriores que hemos visto, pues todos tienen una explicación y están en este tipo de letra un poco oscura o un gris oscuro. La recomendación es pasarla a letra oscura, negra, y que cada indicación que tiene ahí es lo que indica, lo que explica este formato, cómo se debe hacer. Pues acá viene el título, pues, coloca el título en la práctica, apoyo a la gestión del proceso, o bueno, en fin, como la empresa haya determinado. Entonces escribiríamos el título de la propuesta que va para la práctica empresarial o la práctica social. Igual en la fecha, pues colocamos el día, el mes o el año, ¿sí? Y también lo colocamos en letra oscura para que tenga una imagen más cálida y más fija y se pueda interpretar mejor. La recomendación es que la fecha debe estar lista para cuando se pasa la propuesta ya firmada y evaluada tanto por su lector como por su evaluador, que se pueda hacer dentro del contexto y no tener ningún inconveniente dentro de ese campo de acción. Ok, entonces, después viene el código de la propuesta. Cuando hablamos del código de la propuesta, ese código lo consiguen en su acta, el cual fue aprobada la inscripción que el estudiante hizo por la página de nuestra dirección de formulario. Toda esa información la consiguen en el blog de nuestro programa de administración de empresas. Buscan el blog, buscan la dirección, la encuentran, sacan y van a el acta, y en el acta va a aparecer el nombre de ustedes, la inscripción y el código, que es bastante larguito. Es unos números alfanumérico y va a tener la identificación. Igual toda la recomendación, porque siempre la explicación, eso se va a borrar y aquí escribirían el número, ¿cierto? Donde identifique la práctica, la cantidad, en fin, que indica el acta con estos bienes. Miremos ahora la modalidad de trabajo. Esta es la ficha técnica principal. Pues igual práctica empresarial, práctica social, cualquiera de los dos pueden tomar. La facultad al cual ustedes pertenecen puede ser la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías o la Facultad de Ciencias Socioeconómicas Empresariales, ¿sí? Y el programa al cual pertenece puede ser un programa de tecnología o puede ser un programa del nivel universitario, del ciclo universitario. La ciudad al cual pertenece, de acuerdo a donde estén ustedes ubicados, según la extensión donde estén trabajando. Ok, seguimos avanzando. Entonces ya colocan con la X, reservan cada uno de estos, si es la Facultad de Ciencias Socioeconómicas o si es la Facultad de Ciencias Naturales, en fin, cada uno lo interpreta o lo indica según lo que pertenece. Aquí aparecen los estudiantes dentro de esa ficha técnica. Recordemos que la práctica empresarial es un solo estudiante que la puede hacer, no es en conjunto. Puede ser que la empresa necesite 5 practicantes para hacer el mismo proceso, pero cada practicante es individual dentro de su proceso para ejercer esa práctica en la empresa. Pueden estar haciendo la misma función en la misma área, pero vuelvo y reitero, es cada estudiante enfrentado a su proyecto final en la modalidad de práctica empresarial. Igual que todos, colocarlo en letra
negra, que se entienda, el nombre del estudiante, el correo electrónico, su cédula, teléfono, el director que es asignado por medio del comité y que también en el acta les aparece, escribe el nombre del director, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera el caso mío, Andrés Mauricio García, es importante escribir su formación que tiene, la más alta, en este caso, pues magíster, ¿sí? Y lo colocarían con todas las indicaciones bien elaboradas, ¿sí? Perdón, lo coloqué en el espacio donde no era, porque es aquí en la parte del directorio. Entonces colocaríamos acá el nombre del estudiante, el programa al cual pertenece, tecnología en o profesional. Estamos hablando del cual el programa que yo pertenezco, que es la tecnología en gestión empresarial o administración de empresas. Codirector siempre y cuando lo asigne, el comité. Si no hay asignación de codirector, pues no se colocaría. Casi siempre se hacen otras modalidades que es ese punto de codirector o director, dependiendo del proceso que vaya a hacer. Ahora, miramos la información sobre los pagos de los derechos pecuniarios. Esta información de los derechos pecuniarios, igual que para cualquier modalidad, el estudiante lo hace cuando su director le confirma que ya puede hacer el pago pertinente según lo establecido en la reglamentación, es decir, hasta la 8ª semana desde el momento en que empezó las clases o el semestre académico. ¿Ok? Entonces, el estudiante va y consigna, descarga de la página web de nuestra institución, descarga la liquidación de ese pago pecuniario para derechos de grado, no, para la propuesta de grado, ¿cierto? Para el trabajo de grado, paga el valor correspondiente a la fecha actualizada en este año 2020, está en 263.400 algo, el valor exacto no lo sé. El ese LQ lo consiguen en la parte derecha que arroja el formato de las unidades. La parte superior derecha está en el LQ, colocan el número que identifica, la entidad bancaria, el valor correspondiente, día, mes y año. Detectamos nuevamente que está en letra gris, la pasamos a un color más pertinente. ¿Ok? Después vienen los datos de la empresa, fundamental e importancia para darle la credibilidad más a su práctica empresarial, para saber en dónde, en qué entidad o qué empresa o qué organización usted como estudiante está haciendo esa labor de práctica empresarial. Pues el nombre de la empresa o la comunidad es una práctica social, ¿sí? Director completo, la dirección completa, dónde queda, dónde está ubicada, el departamento ciudad, el teléfono, correo electrónico, delegado de la empresa. Ese delegado de la empresa es la persona que va a estar pendiente de su práctica empresarial en la empresa. Puede ser el gerente general, ¿sí? Puede ser un supervisor de la empresa, es decir, puede ser el director del departamento donde usted vaya a hacer el área, en fin, eso lo define la compañía. ¿Quién va a ser la persona que va a estar monitoreando su proceso de práctica en el sitio donde ustedes tienen que hacer? ¿Sí? Número de acuerdo de práctica. El número de acuerdo de práctica lo da la Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI. Y ese número de práctica ella es la que la emite, y con ese número de práctica es donde se empieza todo un proceso de legalización con este formato de FD 127, el número de práctica y la aprobación por parte del comité. Entonces, toda esa información se mandaría ya al correo del comité, siempre y cuando haya terminado ya todo el proceso. Seguimos avanzando. Entonces, miremos ahora el contenido de la propuesta: identificación de la empresa o la comunidad. Identificamos la empresa o la comunidad. Recordemos que siempre que hablamos de comunidad es una práctica social. Ok, entonces hablemos sobre esa parte. ¿Cómo identificamos la empresa? Dice acá, hacer una breve descripción, lo colocamos en color visible, es la explicación que da el formato. Hacer una breve descripción general de la empresa o comunidad a nivel funcional y organizacional. No usar de media cuartilla, es decir, aproximadamente unos 20-30 líneas que estarían. ¿Qué es la descripción general de la empresa? ¿Cómo es el nombre completo de la empresa? ¿Qué se dedica a la empresa? Podemos mencionar objeto social de la compañía. Es una empresa comercial, es una empresa de servicios, es una empresa industrial, está en el sector financiero, está en el sector de alimentos, en fin. ¿Cómo es su composición? Como una breve historia de esa empresa para dar una reseña de cómo es, qué es, quién es, y ubicar dentro del contexto del formato de FD 127 cuál es la empresa al cual el estudiante se vincula para hacer su proyecto
de grado en la modalidad de práctica empresarial. Igual, si estamos hablando de la comunidad, ¿qué es lo que yo le voy a aportar a la comunidad? Por ejemplo, puede ser una comunidad de una región específica de su ciudad, de su departamento, comunidad, por ejemplo, tenderos, comunidad, por ejemplo, mujeres cabeza de familia, comunidad, por ejemplo, reinsertados, en fin, son comunidades que se debe explicar ya el contenido, de dónde viene, cómo proviene, cuál es su proceso para que quede muy bien registrado y documentado dentro de este libro. Recuerden, es un espacio, una cuartilla, 20, 30 líneas, ¿sí? Eso se da aproximadamente unas 300, 400 palabras dentro del esquema. Muy bien documentado para saber y entender cómo es el comportamiento, qué es la empresa, cómo es la empresa o la comunidad al cual ustedes van a hacer su práctica social. Ahora hablamos de la descripción del problema. Igual, recordemos que siempre vamos a mencionar, porque acá está la explicación que el mismo formato nos da en ese color oscuro gris y lo pasamos a un color más vivo para entender qué es lo que explica. Recordemos que todo esto se debe eliminar. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, solamente 20 líneas. 20 líneas es lo que nos da a entender eso. Igual más o menos lo de arriba el espacio. Hacia ese punto, la descripción del problema, miramos la problemática que tiene la compañía. Esa problemática es la que yo pretendo solucionar como estudiante en la práctica. Es la que pretendo solucionar como estudiante ahí en esa comunidad. Entonces, la empresa, como es la empresa, empezamos de nuevo a decir el comportamiento de su objeto social, es decir, a qué se dedica. Es una compañía de alimentos, dentro del área de alimentos de comidas saludables, especialmente para diabéticos, vamos a suponer, y la compañía tiene esto y esto y estos procesos, indica, se hace, bien, y a través de esa forma de escritura técnica, ¿sí? Evitemos expresiones muy populares nuestros, como expresiones como tal, mejor dicho que, ¿sí? O el mucho, que es una expresión muy santanderiana y que constantemente quizás la utilizamos dentro de nuestro léxico popular. Acá en esta escritura es una forma técnica detallada de cómo abordar la compañía para identificar cuál es la problemática que tiene la empresa, el cual yo puedo entrar. Puede ser problemática dentro de la parte administrativa. ¿A qué me voy en la parte administrativa? Maneja mal servicio, yo entro entre un apoyo de servicio. Cuando digo yo entro es el estudiante, entra hacia ese apoyo de servicio. La empresa tiene dificultades dentro del proceso, puede ser de salud ocupacional, y están en ese proceso de salud ocupacional. Entonces el apoyo del estudiante es para lograr toda la formalización de ley hacia esa ocupación profesional, hacia esa salud ocupacional que lleva la compañía. Empiezo a escribir, ¿sí? Conocer la compañía, la debo conocer antes, debo saber de qué es, cómo se trata, qué proceso es el que voy a hacer, y empiezo dentro de lo macro de la empresa, su objeto social, de qué se trata, cuántos empleados tiene, cuántas funciones puede tener, los cargos, si es local, nacional, internacional, en fin, para después ir induciendo hacia el punto específico de mi práctica. Es en la dependencia contable, es en la parte financiera. Los procesos contables financieros se hacen muy empíricos, muy manuales. Entonces mi aporte como estudiante es lograr que esos procesos tengan un impacto mejor de acuerdo a la directriz que tenga la compañía sobre la práctica. Empiezo a desarrollarla, la hago muy puntualmente y termino principalmente al final con una pregunta, que es una pregunta que la tomamos como si fuese de otro proyecto, pero es una pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cuál es mi aporte o qué beneficia mi aporte en el proceso tal al cual yo voy a hacer en la compañía? Que en sí esa pregunta se vuelve como una hipótesis y es la que voy a dar solución al final de mis 600 horas que me vinculo con la compañía para dar ese proceso específico. Recordemos, todo esto se borra, todo esto se borra, todo esto se borra y entraríamos todo el proceso a desarrollar todo ese componente dentro de esa parte específica de la compañía. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, miremos algo importante. Acá hay una información que no es pertinente en el momento. Ahora miremos qué es lo que sigue. Sigue la justificación. Justificación. Aquí hablamos de la justificación. Vamos a tomar nuevamente, darle el color oscuro. Recordemos que es la explicación que da el formato, que es importante que lo lea tanto el estudiante como el director para que se comprometa
con el tema de por qué se debe hacer esa práctica empresarial en ese sitio, en ese lugar o en esa comunidad si es una práctica social. Leemos literalmente, dice, la justificación es la argumentación del problema que se pretende resolver con criterios válidos con el propósito de describir la conveniencia o necesidad, las implicaciones tecnológicas, económicas, sociales, ambientales, en fin, ¿por qué sí debo hacerlo? Entonces, ¿cómo podemos empezar y cómo podemos abordar esa justificación? De nuevo, si es dependiendo del proceso que voy a hacer, dependiendo de la actividad que yo voy a hacer, puedo utilizar quizás elementos teóricos. Si por ejemplo, yo voy a trabajar en el área administrativa, ¿sí? O en el departamento o área de talento humano, entonces voy a mejorar ese talento humano, entonces por lo menos debo empezar una parte teórica de ese talento humano, que es el talento humano, en fin. Lo cito con un autor en Norma Zappa, con una vigencia no más de 5 años, es decir, 2016, 17, 18, 19 y 20, que sería el tiempo estimado entre la ventana de observación para colocar ese autor. Entonces ya tengo una imagen teórica de esa área donde voy a trabajar, suponiendo que fuese el talento humano, como un apoyo al talento humano. O si es archivo, entonces, ¿qué es el archivo? ¿Qué es la documentación? La gestión de la documentación, en fin, en fin. Teniendo ya esa parte teórica, damos punto final y empezamos en el otro párrafo. Ese párrafo, la recomendación mía es que empiecen con un conector lingüístico, que no dejen la teoría suelta, abandonada y empiecen con otro esquema de escritura que no tiene una coherencia con lo uno o con lo otro. Conectores lingüísticos tales que pueden ser tales como así es, desde este punto de vista o desde, en fin, buscan por internet conectores lingüísticos y les aparecen las mil y una cantidad de esos conectores que pueden tener dentro de ese proceso. Tenemos la parte teórica de la justificación, ¿listo? Citada en Norma Zappa con una ventana de observación de 5 años. Después utilizamos el conector lingüístico, de acuerdo a esa teoría, oye, desde este punto de vista teórico, donde el proceso que se aplicaría en la compañía tal, en el talento humano como un apoyo a la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo nuevamente a traer la problemática que se mencionó anteriormente, la escribo de una forma diferenciada sin perder el contexto, el fondo y el enfoque de ese texto de problema, para llevarlo y decirle, miren la importancia. Hay una forma teórica que es el talento humano. Yo voy a hacer como practicante esta función en este proceso, en esta área de talento humano. Por eso es que es importante. Entonces termina la problemática, la parte teórica, problemática, y después de esa problemática empieza a decir la importancia de este proceso. A través de la práctica empresarial es el apoyo a través de mi conocimiento como tecnólogo, a través de mi conocimiento como un nivel universitario, el apoyo a generar, proponer, crear, formular estrategias o algo así dentro de ese proceso en el cual se ha permitido por la compañía para mejorar esa debilidad que tiene. ¿Cuál es la debilidad? La problemática que se presentó anteriormente. Ya para finalizar la justificación, se dice que para las unidades es importante porque entra dentro del proceso del grupo de investigación, en este caso de la Facultad de Administración de Empresas del grupo GITSE. ¿Por qué interviene en él? Porque hay una línea que entra a competir dentro de ese proceso que yo estoy haciendo. ¿Por qué una línea? Porque estoy manejando o mejorando quizás un proceso, porque soy el apoyo a una actividad nuevamente del área del departamento o la unidad específica de talento humano de esa compañía. Mi actividad como practicante hace que logre mejorar ciertas funciones y actividades dentro de la compañía. Para eso me contratan, ¿cierto? Como un nivel de tecnología o como un nivel universitario. Entonces, importante para la institución porque a través se integra con el grupo de investigación en la línea de investigación tal. Buscan las líneas de investigación, entran a la página web de nuestra institución, entran al link de investigación, en la investigación se aparecen las dos facultades y cada facultad con el nombre de sus grupos de investigación. En el caso de Administración de Empresas, el grupo GITSE, Grupo de Investigación en Ciencias Socioeconómicos y Empresariales. Igual que la descripción del problema, está también sobre unas 20 líneas como máximo. Entonces son documentos pequeños, pero que deben ser muy precisos en la información, muy audaces en la forma como se escribe, de forma técnica. Evitemos nuevamente expresiones de nuestro léxico popular
que es común y corriente que ustedes y yo lo coloquemos, pero que ya en la parte de escritura se necesita una información más precisa, más detallada y más confiable. Después miramos los objetivos generales, ¿sí? Los objetivos generales. Entonces voy a seleccionar todo este proceso de los objetivos generales porque es importante tenerlo en cuenta dentro de este esquema. El objetivo general. Todo objetivo general tiene un proceso y ese proceso entre unas normatividades el qué, el cómo y el para qué. Ese objetivo general lo va desarrollando en conjunto con su jefe inmediato de la compañía. Esos objetivos ya están hechos. ¿Por qué ya están hechos? Porque hubo un formato antes, el FDC 126, donde yo como estudiante en práctica sé qué es lo que tengo que hacer, los objetivos ya fueron creados, entonces simplemente el FDC 126, que ya ha sido aprobado y firmado por la empresa, ha sido aprobado y firmado por el coordinador del momento en nuestro programa o en el programa al cual pertenezca, pues simplemente es cortar y pegar porque esos objetivos no se pueden modificar. Ya hay un documento anterior, FDC 126, que avala cuál es el objetivo. Sin embargo, empiezan en el proceso de mirar y observar si están bien o no están bien formulados, si de pronto hay que cambiar alguna expresión, alguna palabra, pero sin perder el formato, el fondo que lleva en lo que ya está aprobado. Objetivo general como el objetivo específico lleva el qué, el cómo y el para qué dentro de la práctica. ¿Sí? Apoyar el proceso, la gestión del talento humano en la empresa tal, para mejorar las actividades pertinentes dentro del área de función y lograr una mejor eficiencia y eficacia en la compañía en este proceso. Ese puede ser un objetivo general. ¿Cuáles son los objetivos específicos? La compañía me está diciendo, ¿qué es lo que yo voy a apoyar en el área de talento humano? Voy a manejar archivo dentro del talento humano. Voy a generar estrategias para mejorar el nivel de inducción, o tengo que formar o capacitar de acuerdo a mi competencia a nivel de tecnología o a nivel universitario. ¿Será que tengo que hacer todo el proceso legal de documentación de recibir para una nueva forma de contratación? ¿Será que tengo que modificar un contexto que la empresa está empezando dentro de la gestión documental? En fin, esos objetivos generales y objetivos específicos, ustedes muy bien lo saben, van unidos, van encadenados, no van sueltos. Y tanto el objetivo general como estos objetivos específicos pues, tienen un orden. Y ese orden nos lo da esta página o esta línea donde se habla sobre la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos permite un lineamiento específico en la composición de los objetivos, dependiendo del nivel de formación que se quiere llevar ese proyecto que se está haciendo, en este caso pues la práctica empresarial. Pero debo tener en cuenta que tanto el objetivo general como el objetivo específico están en línea con la taxonomía de Bloom y que cada uno de ellos, objetivo general y objetivo específico, manejan la normatividad, el qué, el cómo y el para qué. Pero recuerden, esos objetivos ya están listos, los objetivos ya fueron hechos en el formato inicial FDC 126, que es el orden específico que se llevan dentro de las prácticas empresariales y dentro de las prácticas sociales. Ok, teniendo ya los objetivos específicos, el objetivo general, entramos ahora a mirar algo importantísimo dentro del contexto de este formato para práctica empresarial o práctica social. El documento nos dice, describe de forma concreta los antecedentes relacionados con el objeto social de la empresa y las actividades objeto de la práctica. Aquí ya hay un elemento. ¿De qué se trata la empresa? La empresa es una empresa de servicios, comercializa, es una industrial, productora, en fin, es 100% virtual, es 100% física, está ubicada en el departamento, en el área, en el país, en la región. Doy de nuevamente lo que hablamos anterior, vuelvo y lo retomo acá dentro de este punto de su objeto social para dar nuevamente el impacto de qué se trata. Fuera de eso, me empiezo a enfocar en las actividades objeto de práctica. ¿Qué tengo que hacer? Aquí miramos algo importante. Ese punto de qué actividades tengo que hacer ya está listo. ¿Dónde fue elaborado? En el formato FDC 126. ¿Cómo se hizo? Su director le colaboró
y está en forma con lo que dice la empresa al cual usted va a hacer la práctica, con lo que está en la coordinación, coordinador firmó, jefe inmediato de su práctica firmó y es un documento válido. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Estoy en talento humano, en el área de talento humano. En el área de talento humano, por ejemplo, voy a manejar el proceso de reclutamiento, inducción y capacitación para la compañía. Ya sé cuáles son mis actividades en cada uno de esos campos. ¿Cómo es esa actividad? La empresa ya me dijo. Yo lo necesito a usted para que haga esto, esto y esto y estas actividades en el área de talento humano, que es el ejemplo que tenemos. Entonces, es un conocimiento que debe tener en la empresa. No podemos llegar a trabajar en una compañía cuando no tengo ni idea qué es esa compañía, de qué se trata ni qué hace. Es un preliminar como estudiante al escoger la práctica y permitir que esa empresa esté vinculado, saber de qué se trata, qué es y cómo está en funcionamiento para lograr los objetivos específicos de esa compañía. Ok, aquí empiezan elementos fundamentales y que es importante utilizar la norma APA para la citación si hay autores que se necesitan dentro de ese campo de acción. Miramos ahora y sigue otro proceso que es el fundamento teórico. Fundamentos teóricos. ¿A qué miramos estos fundamentos teóricos? El nombre lo está indicando. Base teórica, la fundamentación teórica que me da fuerza a mí como practicante y que el director le va induciendo de acuerdo al tema el cual usted va a estar vinculado a esa práctica empresarial en la compañía, en la empresa que está. Estamos en el ejemplo del talento humano. Entonces, ¿cuál es el fundamento teórico? El fundamento teórico viene siendo pues ese talento humano que es el que está inducido y es el que tienen que hacer. Entonces, yo doy una forma específica de cómo trabajar o cómo abordar ese talento, ese fundamento teórico de esta forma. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿sí?, de cómo abordarlo y cómo tomarlo. Algo importante que el esquema nos dice que es solamente mencionarlo y vamos hacia ese punto. La fundamentación teórica, vuelvo a reiterar, es la teoría. Entonces vamos a hablar sobre el talento humano. Aquí hay un ejemplo de la planeación estratégica, bueno, no entra en el tema que estamos hablando, pero nos interesa mirar cómo es el comportamiento del esquema que se puede utilizar. Entonces, se deben tomar 5 fundamentos que es base teórica. Si mi actividad empresarial, de práctica empresarial o de práctica social va hacia un área específica, yo debo documentarlo teóricamente. De nuevo el ejemplo del talento humano. Entonces colocaríamos fundamento teórico 1 y vamos a suponer que en lugar de planeación estratégica colocamos conceptualización del talento humano para no seguir escribiendo todo el nombre completo. Entonces el estudiante investiga a través de fuentes exactas de investigación que lo pueden utilizar por buscadores científicos básicos como esto, el más básico y el más popular de todos, que nos sirve y nos ayuda, pero podemos encontrar muchos más. El Google Académico, ¿sí? Google Académico. Yo recomiendo una en la Universidad de La Roja, el dialnet.es, en la plataforma de Cielo, donde encontramos investigaciones de diferentes temas en diferentes idiomas que nos van a ayudar para enriquecer el proceso de esa fundamentación teórica. La fundamentación teórica no puede servir de páginas web. La fundamentación teórica no nos sirve de blog, nada de eso. Por ejemplo, si estamos hablando sobre marketing, por decir algo, algunas páginas o blog de internet que no tienen importancia y que no tienen validez en el proceso. ¿Qué tiene validez acá? Investigación que ustedes y yo, o mejor, que otros investigadores han hecho, que otras personas han hecho, y se han comunicado o se promueven a través de estas páginas que encontramos. Entonces, se utiliza la norma APA, la última versión, estamos en la versión 7, para hacer la citación y al final del documento hacer la referencia bibliográfica. ¿Cuántas líneas? Fundamento teórico, vamos a suponer el concepto del talento humano. Entonces, ¿cuántas líneas serían? Aproximadamente 5 líneas. Aquí habla de solo mencionarlas, para darle un esquema de mayor de profundización, 5 líneas, ¿sí? Más o menos que estaríamos así. 5 líneas, acá hay 1, 2, 3, 4 y otra línea. ¿Sí? Esas serían las líneas que interpretaría esa parte de la conceptualización del talento humano. Pueden sacar 2 o 3 autores dentro de esas 5 líneas, o uno solo, que identifique realmente, es un ejemplo del concepto del talento humano. Terminamos ese fundamento teórico 1, pasamos a fundamento teórico 2, ¿sí? Pasamos a fundamento teórico 2 con otro tema
teórico de del talento humano, de la administración del talento humano, a procesos o actividades del talento humano. Entonces investigamos de autores específicos, 5 años, recuerden, 5 años la ventana, 2016, 17, 18, 19 y 2020, 5 años. Los anteriores a ese año, pues se consideran no válidos y ya muy antiguos, porque 6 años ya el proceso ha cambiado. Entonces, le dan otro tema, decimos que las actividades o características que tiene el talento humano, investigan en esos buscadores, Google Académico, Dialnet, Cielo u otros tantos. Ustedes entran a la web y colocan buscadores científicos o de investigación y les aparece una cantidad que pueden utilizarlos como ustedes lo deseen. Deben tener en cuenta que lo que está escrito ahí, la forma como se cita, quizás no corresponde a la norma APA. Entonces se adapta, se baja toda la información y se adapta a una norma APA. Todo eso debe estar fundamentado en la norma APA. Si no está fundamentado en la norma APA, pues no va a tener una validez. Termina todo el proceso de la fundamentación, 5 fundamentos teóricos pequeños que se van a profundizar después en la siguiente etapa de su proyecto de grado. Y llegamos ya a la parte final, ¿sí? El parte final que son el plan de actividades. ¿Cuánto voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer en esa empresa? Yo ya sé las actividades anteriormente, nos retrocedemos acá un poco. En los antecedentes de la empresa ya miramos las actividades que voy a hacer como objeto de práctica. Recordemos que esas actividades se fueron en el formato de FDS 126, o sea, ya estamos clara. ¿Qué es lo que hacemos en el plan de actividades? El plan de actividades es igual, es idéntico a un gráfico de Gantt, ¿sí? Es idéntico, y ustedes lo vieron en planeación, es idéntico a un gráfico de Gantt, ¿sí? Entonces, no hay problema para utilizar eso. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe modificar para nada este gráfico que está, este plan de actividades. Acá dice fase 1, 2, 3, 4 y 5. Esa fase corresponde al tiempo en mes o meses. No se debe modificar, no vayan a colocarle en lugar de fase 1 a enero, febrero, marzo, abril o el tiempo que esté. No, porque muchas veces colocamos eso entre la propuesta. Vamos, ahorita estamos en el mes de septiembre y entonces yo coloqué acá en la fase 1, lo cambié por fase 1 y le coloqué agosto, ¿sí? Agosto. Y resulta que estoy en septiembre y ni siquiera he empezado a hacer la práctica en el sitio, es decir, en la compañía. No he terminado la propuesta, pero estoy terminando. Entonces ese mes de agosto ya quedó inválido porque ya no estamos en agosto, estamos en septiembre, pero colocó que el primer mes de agosto ya trabajando en la empresa. Por eso se deja fase 1, 2, 3, 4 y 5 y no se cambia. Cada una de las fases tiene 4 columnas que equivalen a las 4 semanas del mes, ¿sí? Y empieza a escribir la actividad. La actividad 1 es tanto. ¿Es tal qué? Es recibir toda la documentación u organización de la documentación de los empleados de la empresa tal, talento humano. La escribe, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a estar, en fin, en semanas con colores específicos. Literalmente un gráfico de Gantt que ustedes lo vieron en tercer semestre, si no estoy mal, en planeación, en control dentro del proceso administrativo. Terminado el plan de actividades, que no es nada complejo, es simplemente escribir bajo la dirección de su director, viene las referencias bibliográficas, ¿sí? Diferentes citación a referencias bibliográficas. ¿Qué es lo importante de acá en esta parte de referencias bibliográficas? Que esté en norma APA. Deben buscar o el director les va a dar el documento de la norma APA de cómo hacerla, cómo escribirla adecuadamente. ¿Listo? Entonces, diferencia, citación en el documento. ¿Sí? Citación en el documento. Estamos en, por ejemplo, en un fundamento teórico, la conceptualización del talento humano. Entonces, dentro de la conceptualización del talento humano, el autor dice que el talento humano es la base primordial de la empresa para generar todas las actividades de profundización y lograr un objetivo principal dentro de la compañía. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo toda esa teoría o quién dijo ese concepto? Un investigador que ya hizo el proceso. Entonces vamos a suponer que fuese yo, García 2020. ¿Sí? Ok, esa es la citación, está en norma APA aproximadamente, se verifica que está adecuadamente escrita en norma APA. García del año 2020 lo hizo. Muy bien, citación. Iremos a la referencia bibliográfica, Entonces, si es la referencia bibliográfica, empezamos de nuevo con la citación, ¿cierto? García 2020. Y hace toda la explicación dentro del punto de la norma APA. Aquí, ¿qué iría? El título, entonces
la administración del talento humano en tiempos de hoy. Vamos a suponer que fuese el título del artículo de la revista X que se encontró. Punto. Tiene todo el proceso de la referencia bibliográfica, de qué revista se sacó, cuáles son las páginas, cuál es el volumen, la edición, editorial, el libro, en fin, todo un contexto de referencia. Es decir, acá el esquema es más largo, más extenso. ¿Qué es el inconveniente que algunos hacen? Que en el documento citaron 20, 30 personas y en las referencias bibliográficas solo colocan 5. ¿Y cuál es lo peor? Que de esas 5, ninguno de los autores mencionados o citados en el documento aparece. O viceversa. ¿Sí? O viceversa. Entonces, hay 5, hay 3 autores, o los 15, o los 10, los que sean, citados, y aquí absolutamente no aparece nada de ellos, ¿sí? No aparece nada. Entonces hay que combinar, puede ser que acá podemos tener una información pertinente que no se citó, pero que es importante que se leyó y que logró argumentar todo el proceso. Referencias bibliográficas en norma APA. Si seguimos bajando dentro de este formato de FD 127 para la práctica y el manual de práctica, la manual de práctica empresarial y práctica social, encontramos la rejilla de evaluación. ¿Cómo es el proceso de esta rejilla de evaluación? Eso es propio del evaluador y su director. Entonces, ¿cuándo se aplica esa rejilla de evaluación? El estudiante terminó bajo la dirección de su director, directora, cumplir la propuesta de FDC 127 para su práctica empresarial o su práctica social. El director, para él o para ella, su práctica, su formato F127 está listo. Ese director lo envía por correo electrónico a ese profesor o profesora al cual fue elegido en el momento de la inscripción como evaluador de su práctica empresarial. Vamos a suponer que sea yo el evaluador. Entonces me llega mi correo, yo empiezo a revisar cada uno de este formato, si está bien, está adecuado. Si yo encuentro que hay algunas diferencias, pues simplemente le hago la anotación al director. Considero que el objetivo 1 está mal formulado, que no debe ser así, la fundamentación teórica no está muy bien, hay que ubicarla, o para mí el documento está bien. Si hay observaciones, se dan las observaciones. Dadas las observaciones, entonces se corrigen nuevamente y se envían al evaluador nuevamente hasta que él dé la aprobación. Cuando ese evaluador da la aprobación 100% aprobada, entonces se empieza el proceso de entregar, ya el estudiante le da la orden, ese director, para que haga el pago pecuniario específico en el banco, y lo que dijimos anteriormente, descarga y todo lo demás, y hace toda la consignación en este proceso específico. Entonces, tienen toda la información del LQ que se lleva hacia el campo específico de acción que se necesita de la compañía. Y ahí terminaría ya lo que es su propuesta. Ya se manda al comité, el director debe mandar 4 documentos, la propuesta de F127, la rejilla, el pago que ustedes hacen, ¿cierto? Todo el PDF, hay la parte de revisión por el software de similitudes Turnitin que identifica. Si miramos al final de este documento, y miremos al final de este documento, encontramos algo que es importante que lo tengan en cuenta para todo su trabajo. Bueno, acá hay unos anexos, aquí habla sobre el anexo de antiplagio institucional que es de Turnitin, les explica cómo es el proceso, su director le acotará cómo es el proceso de Turnitin. Si hay anexos, pues se colocan anexos en el caso específico, pero acá hay un instructivo de cómo es el formato de SP127. Recomendación, ya los márgenes están listos, ustedes no pueden ni cambiar ni títulos, ni la forma como es el tipo de letra, ni tamaño. Lo único que modifica es el color, que no se ve porque la explicación, para que cuando ustedes tienen esa información quede pertinente. Los márgenes están listos. La norma APA solamente se aplica para citación o se aplica para referencias bibliográficas. Después les va a aparecer cómo llenar una tabla. En el caso del documento ya final, que es el P128, y encontrarán todo lo pertinente. Eso es todo el proceso. Eso es todo el proceso que se hace dentro del esquema de formato FS 127. Yo espero que les haya ayudado bastante en ese componente y que puedan entender. Voy a tomar nuevamente
bueno, pueden buscar esta información y encontrar otros videos pertinentes a través del canal de YouTube, donde van a encontrar cómo específicamente hacer los objetivos, cómo plantearlos para aquellos que no están en modalidades de práctica, sino en otras modalidades, el FD 124, el FD 125, que les va a servir de cómo complementar toda la información. Es un placer haberles ayudado, espero que les sirva demasiado, compártelo con toda la comunidad educativa, con todos los estudiantes, para que esto se vuelva más importante y podamos tener más rápidamente la propuesta y lograr el objetivo de empezar más rápido, más tiempo y cumplir esas 600 horas dentro de una práctica empresarial. Muchas gracias por estar acá en este canal y escucharme a mí y a todos, y bueno, que espero que les sirva. Un abrazo para todos, nos vemos en otro video de suma importancia dentro de estos procesos de grado. Adiós, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Gracias.